Buenos días, apreciados hermanos, amigos. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática. Recuerde que estamos en lección número 11, tema para la semana, contratiempos. Y ahora vamos a meditar un poco en el tópico para este día, miércoles 10 de junio, titulado El camino a Emaús. Un tema muy interesante. Yo diría que un bonito contratiempo va para entender y comprender los acontecimientos. Algo tarde, pero bueno, hubo ese contratiempo, pero entendieron al fin y reconocieron. Eh, Hago esta aclaración pues porque se ve el amor de Dios en que nosotros entendamos, comprendamos realmente cuál es el plan de salvación, ¿verdad? Bien, apreciados hermanos, los invito a que ahí donde se encuentra, pues, nos acompañe con una oración, inclinando su rostro. Vamos a, a pedir la bendición de Dios para el estudio de esta mañana. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de comentar, de poder meditar y comprender mejor cuál es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Así como aquellos días, Señor, que habían muchas dudas. Creo que estamos pasando el mismo tiempo hoy en día, tantas dudas, pero no porque tu mensaje no sea claro, sino que a veces por tantas falsas enseñanzas y que ya no sabemos ni pensamos bien qué es lo que vamos a creer. Pero que nos mantengamos en el escrito está, que nos mantengamos en ese escrito está que tú has dejado y que aprendamos de tu bendición al meditar en tu palabra. Quede con nosotros y acompáñanos. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, tenemos una lectura muy interesante. Está en Lucas 24, le doy ya los textos del 13 al 27, es una lectura interesante, pero anteriormente la autora de la lección hace como un resumen. Ella habla y dice, y habían sido semanas, dice, muy duras para los dos discípulos. Eran dos discípulos que habían andado con Jesús, los que habían visto todos los acontecimientos que se dieron en Jerusalén y ya iban de regreso del lugar original de donde eran, dice. Por eso la autora así dice, la lectora de la lección así escribe y dice, habían sido semanas muy duras para los dos discípulos, quienes repasaban, dice, mentalmente algunos de los acontecimientos que habían sucedido, ¿verdad? Y habían vivido ellos también, porque acuérdense que eran discípulos, andaban con Jesús. Muy bien, y dice que mientras el cielo, dice, vespertino, se teñía, dice, de negro, la entrada, dice, triunfal a Jerusalén, era uno de los acontecimientos que ellos recordaban. En eso también acuérdese que se dio otro acontecimiento, la limpieza del templo, era otro, la Pascua en el aposento alto. Dice, las oraciones de Jesús en el Getsemaní, era otro de los acontecimientos que iban, pienso yo, repasando. ¿Te acordás, verdad? Lo que sucedió. Así, para no sentir mucho el camino. La horrible, dice, traición de Judas, el juicio, dice, las burlas y los golpes, el cuerpo mayugado de Jesús, dice, pendiendo de la cruz, y sus últimas palabras antes de, dice, de exhalar su último aliento. La rotura del velo también es otro acontecimiento que ellos iban contemplando, dice, del velo del templo. La resurrección, dice, de algunas personas, porque mis apreciados hermanos, esto fue visible. Algunas personas que dicen que resucitaron cuando Jesús también resucitó, y todo esto era lo que par de discípulos iba de alguna manera pues
recordando todo lo que había sucedido. Eh, También dice antes del sábado, bueno, lo que también dice la colocación, dice, del cuerpo de Jesús en el sepulcro antes del sábado, y la confusión, el desaliento y las interrogantes, dice, de los desconcertados, dice, y descorazonados discípulos. Bueno, eh, recuérdese que ellos tenían una esperanza, ellos esperaban algo, y por eso estaba, como dice el actor, estaban desconcertados. ¿Cómo se habían equivocado? Dice, tanto, dice, los seguidores de Jesús estaban decepcionados, desanimados y confundidos. Aquel era, dice, el mayor revés de su vida. No percibían, dice, que aquello era solo un episodio de la mayor historia de todos los tiempos. Mientras dos de ellos se dirigían a Emaús, Jesús apareció y caminó con ellos. Bueno, esto es prácticamente lo que la autora de la lección resume. Para mí muy acertado, son los acontecimientos últimos que se dieron antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, y algunos que menciona también después de haber resucitado el tercer día el Señor. Esto es lo que realmente resumen. Y me imagino que esto es también lo que estos par de discípulos iban comentando. Ahora vamos a lo que la palabra de Dios dice para que tengamos más claro el concepto y hacer una breve aplicación que también la lección nos da, porque pareciera que nos olvidamos, dice ella, nos olvidamos de que Jesús todavía está a nuestro lado, ¿verdad? Así como estos discípulos. Leo Lucas 24 del 13 al 27 y dice, tal vez no lo leamos todo o vamos a ver cómo estamos con el tiempo, pero dice, en ese mismo día dos discípulos iban, dice, a una aldea llamada Emaús, que distaba, dice, a 60 estadios. Mi versión da la aplicación ya en kilómetros, dice a 10 kilómetros de Jerusalén. Era bastante largo el camino, ¿no? Y iban, dice, hablando entre sí de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban, dice, el mismo Jesús se llegó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Tremendo, ¿verdad? Solo aquello ya una buena aplicación, hermano. A veces Jesús nos está hablando, está a nuestro lado y nos está hablando, nos habla incluso al oído y no entendemos. No, a ver por qué el Señor me ha abandonado, decimos algunas veces, ¿no? Les preguntó, interesante, ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis? Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces él preguntó, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, lo de Jesús de Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestro gobernante lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Además, dice, algunas mujeres eh, de las nuestras que han, dice, eh, sobresaltado, dice, porque fueron de madrugada al sepulcro, empezaron a contar la experiencia y no hallaron el cuerpo, pero no hallaron su cuerpo y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que dijeron que él vive. Algunos de los nuestros, dice, fueron al sepulcro y hallaron que así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. Entonces Jesús les dijo, simple, esta palabra yo le llamaría así como eh, traducida quizás, podríamos decir, en ignorantes, ¿no? O incrédulos.
Pero aquí la versión dice simples y lentos de corazón, les dice, para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas para entrar en su gloria. Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la escritura decía de él. Muy bien, apreciados hermanos. Hasta aquí llega la intervención de Jesús y, y la historia continúa. La historia continúa que dice de que, que llegaron a la aldea, a sus casas. Bueno, nosotros aquí nos quedamos y tú todavía sigues. Le preguntaron a Jesús. Jesús se hizo como que todavía tenía que caminar, seguir caminando. No, pero ya es noche, mejor quédate. Al menos eso bueno hicieron, lo invitaron a uno de las casas de ellos quizás y, y qué bueno también que lo invitaron a comer y, y allí les cayó, como decimos, la cora, ¿verdad? Les cayó cuando Jesús dice, por qué lo reconocieron hasta entonces, hermano? En la forma dice que Jesús oró por aquellos alimentos antes de ingerirlos y en la forma como partió el pan y desapareció. Ah, ya me imagino qué susto. Era Jesús. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Bueno, dice, este párrafo me llamó mucho la atención. Cuando los ojos, dice, de su entendimiento fueron abiertos hasta que se sentaron a la mesa. Sí, que en los 10 kilómetros de camino les explicó, dice, de los profetas, todo lo que hablaba de él, la escritura, y no entendieron. ¿Quién más podía explicar? Pero no entendieron hasta que se sentaron a la mesa. Por eso dice la actora, cuando los ojos del entendimiento fueron abiertos, los dos discípulos, dice, corrieron rumbo a Jerusalén de regreso. Y ahí ni sintieron quizás los 10 kilómetros otra vez de regreso, ya convertidos en 20 para ellos, ¿verdad? Para encontrar a los demás, dice, para encontrar a los demás eh, y contarles lo que le había sucedido en el camino a Emmaus. Allí está Lucas 24 expresado en los versículos 33 y 34. Cuando Jesús llegó, dice, se puso en medio de esto, se aterrorizaron. Nota la pregunta que les hizo, ¿por qué están turbados y suben esos pensamientos en su corazón? Eso fue lo que Jesús les hizo la pregunta. En el versículo 28, perdón, 38, cuando dice, ¿por qué? Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y suben esos pensamientos en vuestro corazón? Apreciados y queridos hermanos, estaban los discípulos decepcionados, como dice más arriba la lección. Todos estaban decepcionados porque ellos esperaban que era el líder que los iba a liberar. Y habían sucedido todos estos acontecimientos y no había sucedido lo que ellos esperaban. Bien, la experiencia de estos dos discípulos. Ya uno de ellos dice llamado Cleofas. Y ellos ahí estaban ya cuando Jesús se les presenta. Me imagino que ya estaban allí. Y aquí está el Señor. Por eso dice que este es también el mensaje de Jesús para nosotros hoy en día, aplicando ya la lección. Me agrada porque hoy solo estoy leyendo textualmente. Toda la lección dice esto. Este también es el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Olvidamos, dice, póngale cuidado a esto, hermano. Olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado. Lo olvidamos con frecuencia. En especial cuando hacemos cosas o decimos cosas. Jesús está a nuestro lado, viendo lo que hacemos, oyendo lo que decimos. Por eso dice ello esto. Olvidamos con frecuencia que Jesús camina a nuestro lado
En nuestros valles sombríos, dice, demasiado, dice, a menudo no lo reconocemos y perdemos de vista, dice, que hay mucho más en la historia. Nos sentimos turbados y permitimos que las dudas surjan en nuestro corazón, sin recordar, dice, que nuestra vida está segura en las manos de Jesús. Pensamos que sabemos mejor que Jesús qué está sucediendo realmente en nuestra vida. Ay, hermano, aquí es donde a veces el, viene vamos a decir así, el contratiempo, ¿verdad? De que nos turbamos cuando la prueba, cuando el problema llega y lo afrontamos, nos turbamos. Y a veces decimos o hacemos cosas como que si Jesús no estuviera a nuestro lado y que está pendiente de nuestra situación. Ese es el mensaje. Ese fue el mensaje para aquellos discípulos en aquellos días. Es el mensaje también para nosotros hoy en día. Jesús está a nuestro lado, hermano. ¿Por qué afligirse? ¿Por qué perturbarse? A veces gritamos, lloramos porque no vemos la solución, pero si fuéramos conscientes como verdaderos hijos de Dios, que Dios está a nuestro lado, yo pienso que lo más que nosotros pudiéramos decir es, pues bueno, Dios tiene el control de todo. Esperemos que actúe, pero nos desconcertamos. En ese contratiempo nos desconcertamos y nos olvidamos que Dios está a nuestro lado. Y a veces tal vez hemos pedido que esté con nosotros, que vaya con nosotros y que nos dirija en ese momento. Por eso dice que la Biblia contiene muy buenos consejos, dice, acerca de cómo podemos los cristianos responder a los desafíos y a los reveses de la vida. Bueno, aquí hay varios textos bíblicos donde están los consejos que nosotros como cristianos deberíamos de aprender y de poner en práctica en los momentos que nos encontramos atribulados. A mí me gusta dar un dos por lo menos, son los que les voy a compartir y con esto vamos terminando. El primero está en Romanos 8:28 que dice de la siguiente manera el apóstol Pablo. Dice, sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Bueno, los que han sido llamados según su propósito. Hermano, eso lo deberíamos de tener en mente como hijos de Dios. Que nos viene una tribulación, nos viene un problema. Acordémonos de este texto. Todas las cosas, dice, obran para el bien de los que aman a Dios. Bien, tenemos otro aquí que me llamó la atención y está en el que sigue, Filipenses 4, del 4 al 13, es bastante la lectura, pero leamos unos cuantos textos nada más, que dice de la siguiente manera, regocijaos en el Señor siempre, repito, regocijados, pero parece que esto no nos cuadra a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y muchos así decimos, ¿cómo me voy a regocijar en la aflicción o en el dolor? Pero el apóstol así dice, regocijado en el Señor siempre. Y dice él, repito, regocijado. Dice el versículo 6, 5, vuestra bondad sea conocida, dice, por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados. Interesante consejo, ¿verdad? A veces las tribulaciones, ¿cómo le llaman esa? Ay, se me ha ido esa palabra, la ansiedad viene por estar afanado en algo. Y tal vez usted no lo puede lograr, no lo puede hacer, no lo puede conseguir, vamos a decir así, no lo puede comprar porque es demasiado, pero su afán de quererlo tener lo lleva a muchas cosas. Por eso dice, eh, por nada estéis afanados, si no dice presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracia. Y me voy a quedar hasta el 7 que dice, y la paz de Dios, que supera todo, dice, entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Léalo hasta el 13.
Están interesantísimos los consejos de los otros versículos también, pero acá por el tiempo hasta aquí nos quedamos. Apreciados hermanos, que no nos suceda lo que le sucedió a este par de discípulos, que desde que salieron de Jerusalén, Jesús los acompañó esos 10 kilómetros, les explicó de principio a fin las escrituras conocidas y lo que hablaban y todo lo que hablaban de él. Pero como estaban turbados, iban turbados, afanados. ¿Por qué? Porque lo que ellos tenían en la mente era de que los iba a liberar del yugo romano. Y vaya, ya había muerto, ya 3 días. Y hay unos dicen que ha resucitado, pero como yo no lo he visto, ya a saber si será cierto. A ver, y no hasta eso dijeron en esa conversación que Jesús que iba acompañándolo, hasta que les dio prueba de que estaba vivo y que había resucitado y que realmente no era del yugo romano que venía a liberar a su pueblo, sino del yugo de Satanás, del pecado. Así es que aprendamos la lección. Y para mí la lección de esta mañana, el consejo más bien dicho de esta mañana es: Dios está siempre con nosotros. Que no te suceda lo que le sucedió a un hermano de mucha experiencia. Pasó una tribulación tremenda. Perdió a su pequeña hija. Y en el momento que eso sucedió, él prácticamente renegaba de Dios y decía: ¿dónde estaba? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde estaba el Señor cuando mi hija fue atropellada? ¿Por qué no la libró el Señor? El Señor ahí estaba. El Señor ahí estaba. Yo pienso que este hermano va a tener su explicación, el por qué el Señor llevó al descanso a esa pequeña niña y, y cómo se la llevó. Eso es lo que debemos de entender. Pero el consejo es: Dios está a nuestro lado, no te turbes, confía y deja que Él arregle las cosas. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana.